El crujido de la cerradura de la puerta sonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Estrella empujó la pesada puerta de madera de su casa en el barrio de Salamanca, dejando atrás el frío húmedo de la calle. Su turno de noche en el hospital había terminado antes. Un milagro raro gracias a la baja súbita de un colega. El alivio de llegar a casa y hundirse en la cama era casi palpable. Dejó colgar el bolso en el perchero del recibidor. El ruido del cuero contra la madera anormalmente fuerte en la quietud. Un movimiento rápido, furtivo. Captó su atención desde el comedor. La luz tenue de la lámpara de pie iluminaba la figura de su suegra, Carmen, que se alejaba de la mesa con una rigidez poco natural, como una niña pillada haciendo travesuras. Carmen se volvió, y sus ojos, habitualmente llenos de una serenidad calculada, estaban abiertos por el puro pánico. «Estrella, ¿qué haces aquí tan pronto?» La voz de Carmen, por lo general modulada y suave, sonó estridente, cortando el aire. Estrella no dijo nada. Una corazonada. Un instinto heredado de años de ver a pacientes ocultar síntomas. La impulsó a mirar más allá de la figura congelada de su suegra. Su mirada se clavó en la mesa de roble macizo, el centro de tantas cenas familiares. Sobre la fina tapicería de lino, había un objeto que no pertenecía a ese espacio, que no había estado allí cuando ella salió corriendo hacía 12 horas. Un estuche de joyas. Pequeño, rectangular, de terciopelo azul marino desgastado en las esquinas. Un color que había visto 1000 veces en sus sueños más tristes. El corazón le dio un vuelco tan violento que creyó desmayarse. No podía ser. Era imposible. «¿Qué es eso?», preguntó. Y su propia voz le sonó ajena, plana y peligrosa. «Nada, hija. Solo una tontería vieja que estaba limpiando», farfulló Carmen, intentando bloquear la vista con su cuerpo. Sus manos temblorosas retorcidas delante del delantal. Pero Estrella ya se movía. Cruzó el comedor en 3 pasos largos, ignorando a Carmen. El aire olía a limpiacristales y a miedo. Alargó la mano. Sus dedos, aún fríos del exterior, se cerraron alrededor del estuche. Lo reconoció al instante por la diminuta abolladura en la tapa. La que ella misma había hecho a los 7 años jugando donde no debía. Era el estuche de joyas de su madre. El que había desaparecido el mismo día del funeral. Hace 3 largos, agonizantes años. Una mezcla de furia y dolor, contenida desde aquel día, empezó a bullir en su pecho. Abrió la tapa. El cruce metálico hizo un clic que resonó en sus oídos como una sentencia. Allí, anclados en la seda blanca ya ligeramente amarillenta, estaban ellos. Los azabaches del mar. Un par de pendientes de platino con una sola y perfecta lágrima de zafiro azul cobalto en cada uno. La herencia de su abuela materna. La única pieza de valor que su madre, una modista, había logrado conservar de su familia venida a menos. Su tesoro. Su legado. Lo que ella, Estrella, había buscado entre lágrimas por toda la casa después del entierro, convencida de haberse perdido en la confusión. Los pendientes que Álvaro, su marido, había ayudado a buscar, diciéndole que quizá los había donado sin querer con alguna ropa vieja. Los pendientes por cuya desaparición había culpado a su propia negligencia durante meses. Y ahora estaban aquí, brillando bajo la luz artificial en la mesa de su comedor. En manos de Carmen. La ola de rabia que la embargó fue ciega, absoluta. No fue un pensamiento. Fue un acto puro de instinto visceral. Con un grito ahogado que no era más que aire forzado por la garganta. Su brazo barrió la mesa. El estuche voló primero. Los pendientes salieron despedidos como 2 lágrimas azules. La lámpara de pie. Una jarra de agua medio llena.
los platos del desayuno de Carmen que aún estaban allí. Todo cayó al suelo en un estruendo catastrófico de cristal roto, metal contra parqué y porcelana hecha añicos. El ruido fue ensordecedor. Una explosión de caos que llenó la casa. Estrella. Chilló Carmen, retrocediendo. Su rostro pálido como la cera. ¿Qué son estos?, rugió Estrella, señalando los pendientes que ahora yacían sobre los restos de la jarra. El agua empezando a formar un charco a su alrededor. Su cuerpo temblaba de arriba a abajo. ¿Qué hacen los pendientes de mi madre en tu poder? Carmen, ¿dónde los has tenido? ¿Dónde estaban? Cálmate, mujer. La voz de Carmen intentó recuperar autoridad. Pero el temblor la delataba. Son solo unos pendientes. Los compré en el rastro hace unas semanas. Me gustaron. Pensé que eran bonitos. Mientes. El grito de Estrella surgió desde lo más hondo. Este es el estuche de mi madre, con la marca de la hebilla rota. Los azabaches tienen una minúscula inscripción en el cierre. La inicial de mi abuela. Estos son los que desaparecieron. Tú los tienes. ¿Los robaste? ¿Los robaste el día que enterramos a mi madre? Las palabras, una vez dichas en voz alta, colgaron en el aire envenenado. Terribles y irrevocables. Carmen abrió la boca para negarlo. Pero solo salió un sonido gutural. Sus ojos iban de Estrella a los pendientes en el suelo. Al desastre. Buscando una salida que no existía. Los pasos precipitados en las escaleras de madera cortaron la tensión como un cuchillo. Pesados. Urgentes. ¿Qué demonios pasa? He oído un estruendo. La voz de Álvaro, cargada de sueño y alarma. Llegó antes que él. Apareció en la puerta del comedor, con el pelo revuelto y los pantalones del pijama puestos a toda prisa. Sus ojos, del mismo marrón cálido que había hechizado a Estrella en la universidad, pasaron de la escena de devastación, la mesa volcada, los cristales, el charco, a su mujer, que jadeaba con los puños apretados, y luego a su madre, que parecía a punto de desmayarse contra la pared. Estrella. ¿Qué? Pregúntaselo a ella, lo interrumpió Estrella, sin apartar la mirada de Carmen. Su dedo índice, tembloroso, señaló a su suegra. Pregúntale qué hacen los pendientes de mi madre muerta en su mesa. Los que llevamos 3 años creyendo perdidos. Álvaro parpadeó, confundido. Su mirada siguió la dirección del dedo de Estrella y se posó en las 2 piedras azules en el suelo. La confusión en su rostro se transformó lentamente en un reconocimiento incómodo. Luego en perplejidad. ¿Los azabaches?, murmuró, mirando a Carmen. Madre. ¿Es cierto? ¿Son esos? Carmen tragó saliva. El pánico en sus ojos había dado paso a algo más duro, más calculador. Una especie de defensa desesperada. Ya te he dicho, Alvarito, que los compré en un mercadillo. Esta niña, dijo, con un gesto despectivo hacia Estrella, está histérica por el cansancio. Mira el lío que ha montado. Rompiendo todo. No me llames histérica. Estalló Estrella de nuevo, dando un paso hacia adelante. Álvaro se interpuso instintivamente, levantando las manos. Para. Las 2. Su voz retumbó, usando el tono de capitán de barco que a veces empleaba en obras. Estrella. Respira. Madre. Explícate. De verdad. ¿De dónde salen esos pendientes? La habitación se sumió en un silencio pesado, roto solo por la respiración agitada de Estrella y el goteo lento del agua de la jarra rota en el parqué. Los 3 se miraban, atrapados en un triángulo de acusaciones, secretos y cristales rotos. El regreso inesperado de la noche había destapado algo. Algo que Estrella lo sabía con una certeza helada.
Iba a romper mucho más que una vajilla. El silencio que siguió a la orden de Álvaro era más elocuente que cualquier grito. El agua seguía goteando. Un cristal crujió bajo el pie de Estrella cuando cambió el peso de su cuerpo. Sus ojos, fijos en Carmen, quemaban con una intensidad que hacía que Álvaro se sintiera incómodo, como un intruso en su propia casa. «Explícate». «Madre», repitió Álvaro. Su voz más baja pero cargada de una urgencia que no podía disimular. Se pasó una mano por el pelo, mirando alternativamente a las dos mujeres. Estrella. Su Estrella. Parecía una desconocida, transformada por una rabia justa y antigua. Carmen se enderezó. El instinto de supervivencia, ese que la había llevado a manejar la casa y la familia con puño de hierro durante décadas, tomó el control. La máscara de la ofendida sustituyó al pánico. Explicar que, hijo, que tu mujer, por llegar cansada del hospital, me acuse de ladrona y monte este numerito en mi propia casa. Su tono era gélido, dirigido a Álvaro, ignorando deliberadamente a Estrella. Ya te lo he dicho. Son unos pendientes. Bonitos. Sí. Parecen valiosos. Los vi en un puesto del rastro hace un par de domingos. La mujer que los vendía era una gitana anciana. Dijo que eran de su familia, que necesitaba dinero. Me dieron lástima y me gustaron. Los compré. Punto. ¿Los compraste? Estrella soltó una risa corta, amarga, que no tenía nada de alegre. ¿Con qué dinero? Carmen. Desde que el sueldo de Álvaro se fue a pique con la crisis en la obra. Yo soy la que lleva la mayor parte a casa. Tú gestionas la compra. La casa. No tienes ingresos propios. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar unas joyas que, aunque fueran falsas, una gitana del rastro te vendería por unos cientos de euros como mínimo? Carmen palideció ligeramente. No había calculado esa pregunta. Tenía algunos ahorros. De lo que me daba tu padre, Álvaro. Un dinero que guardé para emergencias. ¿Emergencias como comprar joyas de dudosa procedencia?, preguntó Álvaro, frunciendo el ceño. Empezaba a notar el agujero en la historia de su madre. Era demasiado endeble. No me interroguéis como a una criminal, estalló Carmen, llevándose una mano al pecho. Soy tu madre. He criado a este niño, señaló vagamente hacia arriba, donde dormía su nieto Diego, en esta casa mientras vosotros trabajabais. ¿Y esta es mi recompensa? ¿Que me acusen de robar a una muerta? La palabra muerta hizo que Estrella diera un paso al frente. Pero Álvaro la sujetó suavemente del brazo. Estrella. Espera. Su toque era firme, pero su voz era de petición. Luego miró a su madre. Nadie te está acusando aún, madre. Pero es muy raro. Esos pendientes desaparecieron. Estrella los buscó por todas partes. Y ahora aparecen aquí. Es lógico que tenga preguntas. Pues que se las haga a la gitana del rastro, espetó Carmen, cruzando los brazos. Yo solo soy la compradora. Estrella se liberó del brazo de Álvaro. La rabia inicial, ciega, estaba cediendo paso a algo más frío, más peligroso, una determinación de investigador clínico frente a un síntoma que no cuadra. Su mirada volvió al estuche de terciopelo, que había aterrizado boca abajo cerca de la puerta, lejos del charco de agua. Sin decir palabra, fue hacia él. Se arrodilló, ignorando los fragmentos de porcelana, y lo recogió. El terciopelo estaba húmedo y sucio en una esquina. Estrella, empezó Álvaro. Callad, dijo ella, sin levantar la vista. No era un grito. Era una orden clara, profesional. Sus dedos examinaron el estuche. Lo conocía mejor que nadie. La hebilla rota. La pequeña abolladura.
La textura del forro interior de seda, que siempre había estado lisa. Pero no lo estaba. Mientras sus dedos palpaban la base del estuche, debajo de donde reposaban los pendientes, notó una irregularidad. Un pequeño bulto. Una doblez en la seda que no recordaba. Con las uñas. Cuidadosamente. Intentó separar la tela del cartón rígido de la base. No cedía. Buscó el borde. Allí. En una esquina. La seda estaba ligeramente despegada. Como si alguien la hubiera abierto y vuelto a pegar mal. Su corazón latió con fuerza. Carmen, que observaba desde la distancia, contuvo la respiraza. ¿Qué haces?, preguntó Álvaro, acercándose. Estrella no respondió. Con un movimiento preciso, metió la uña en el pequeño desgarro y tiró suavemente. La capa de seda se despegó con un sonido seco, revelando una fina lámina de cartón debajo. Y entre la seda y el cartón, oculto en un pequeño bolsillo casi invisible, había un papel doblado en 4. El aire pareció salirse del comedor. Estrella extrajo el papel. Estaba amarillento. Frágil. Lo desdobló con manos que apenas temblaban ahora. No era un recibo del rastro. En la parte superior, impreso con una tipografía antigua y borrosa, se leía: Casa de Empeños El Desengaño. Debajo, a mano, con una letra temblorosa y apresurada, se detallaba un objeto: par de pendientes platino con zafiros. Un número de ticket. Una fecha. La fecha era de hace 2 semanas. Y en la línea del prestatario, un nombre escrito con la misma letra precipitada: Carmen López de Mena. No, susurró Carmen. Su voz apenas un hilo. Todo el color había abandonado su rostro. ¿El desengaño?, leyó Álvaro en voz alta, acercándose para ver. Su confusión se transformó en incredulidad. Esa casa de empeños de la calle de la Cabeza. ¿Empeñaste los pendientes, madre? ¿Pero no dijiste que los compraste? Estrella levantó la vista. El papel de empeño sostenido como una prueba irrefutable entre sus dedos. No los empeñó, Álvaro, dijo. Y cada palabra caía como una losa: los desempeñó. Los tenía empeñados. Este es el recibo de la recuperación. Lo guardó en el escondite secreto del estuche de mi madre, donde ella siempre guardaba las cosas importantes. Su mirada se clavó en Carmen. ¿Cuánto tiempo los tuviste allí? Carmen. 3 años. ¿Desde el día del funeral? No es lo que parece, gritó Carmen. Pero su voz carecía de toda convicción. Su historia se desmoronaba ante sus ojos. Pues explícame qué es, rugió Álvaro, su paciencia agotada. Por primera vez, su voz mostró enfado hacia su madre. Me has mentido a la cara. Dijiste que los compraste. Este papel dice que los tenías empeñados. ¿De dónde los sacaste para empeñarlos? Antes de que Carmen pudiera articular otra mentira, otro sonido cortó la tensión. Un golpe seco y urgente en la puerta de la calle. Todos se quedaron inmóviles, mirándose. No eran las 5 de la mañana. ¿Quién podía ser? Los golpes se repitieron, más insistentes. Álvaro. Estrella. ¿Estáis ahí? Es Juana, la voz de su vecina del tercero. Una mujer viuda y normalmente discreta. Sonaba extrañamente alterada, casi asustada. Álvaro maldijo en voz baja y fue hacia el recibidor. Estrella se puso de pie, todavía agarrando el estuche y el recibo de empeño. Carmen se había quedado pegada a la pared, como esperando que la tierra se la tragara. Álvaro abrió la puerta. En el umbral, con una bata echada sobre los hombros y el pelo recogido de cualquier manera, estaba Juana. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido.
y sus ojos iban directamente más allá de Álvaro, buscando a Carmen en el comedor. Juana. ¿Qué ocurre? Es muy temprano, empezó Álvaro. Lo sé. Lo sé. Perdón, dijo Juana, entrando sin ser invitada. Su mirada fija ahora en Estrella. O más bien en lo que Estrella sostenía, he oído mucho ruido. Y es que hizo una pausa, tragando saliva, como si luchara por encontrar las palabras. Diga. Juana. Por favor, dijo Estrella. Su instinto de enfermera detectando el puro nerviosismo de la mujer. Juana tomó aire. Es sobre Carmen, dijo, bajando la voz como si compartiera un secreto mortal. Señaló con la cabeza hacia la figura inmóvil de su suegra. La vi la semana pasada. El jueves. Creo. Iba muy apurada. Casi corriendo. La seguí un poco. Por curiosidad. ¿Sabéis? Porque no parecía ella. Y otra pausa. Mirando a Álvaro con ojos suplicantes. Como pidiendo perdón por lo que iba a decir. ¿Y qué? ¿Juana? Preguntó Estrella. Suavemente. Y entró en esa casa de empeños de la calle de la Cabeza. En El Desengaño. La vi entrar. Salió al cabo de un rato. Sin nada en las manos. Con la cara, bueno. Con cara de disgusto. Como si hubiera tenido una pelea. Pensé que quizás había empeñado algo. Alguna alhaja vieja. Con la economía como está, pero luego. Anoche. No podía dormir. Y desde mi ventana veía la luz de vuestro comedor encendida muy tarde. Y vi a Carmen aquí. Con una lupa. Mirando algo pequeño que brillaba bajo la luz. Y ahora. Al oír el escándalo y ver el estuche, su mirada cayó de nuevo sobre el terciopelo azul en manos de Estrella. Perdonad. No quería entrometerme. Pero cuando he oído las voces, las acusaciones, pensé que debía decíroslo. Que la vi en la casa de empeños. El silencio que siguió fue absoluto. La confesión de Juana era la confirmación externa. El testigo independiente que sellaba la mentira de Carmen. Carmen no dijo nada. Simplemente se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo, entre los restos del desayuno, y escondió la cara entre las manos. Su silencio era la peor confesión de todas. Álvaro miró a su madre. Luego a Estrella, que sostenía la prueba física y ahora tenía el testimonio de la vecina. Su mundo. El orden familiar que siempre había dado por sentado. Se estaba resquebrajando con estrépito. Madre, dijo. Y su voz sonaba rota. ¿Qué has hecho? La imagen de su suegra desplomada en el suelo. Derrotada y sin palabras. Debería haberle dado a Estrella una pizca de satisfacción. No la tuvo. Solo sentía un vacío frío. Un desgaste profundo. El papel de empeño pesaba como plomo en su mano. ¿Qué has hecho? ¿Madre? La pregunta de Álvaro quedó flotando. Sin respuesta. Él miraba a Carmen como si nunca la hubiera visto antes. Juana. La vecina. Se retorcía las manos en la entrada, murmurando excusas antes de escabullirse de vuelta a su piso, dejando atrás un silencio aún más pesado. No voy a discutir delante de los vecinos, dijo Estrella. Y su voz sonaba plana. Agotada. Recogió los pendientes del suelo. Los examinó brevemente. El zafiro izquierdo tenía una finísima grieta que no recordaba. Una rajadura casi imperceptible. Los guardó en el estuche. Junto al recibo. Ven. Álvaro. Arriba. No era una sugerencia. Álvaro. Aún conmocionado. Asintió torpemente. Dejó a su madre en el suelo del comedor, rodeada de los restos de la pelea que ella misma había provocado. Subieron las escaleras en silencio. Al entrar en su dormitorio, Estrella cerró la puerta con un clic suave pero definitivo.
Esto no puede quedar así, comenzó Álvaro. Pasándose las manos por la cara, tiene que haber una explicación. Quizás encontró los pendientes después del funeral. Los empeñó por una emergencia y se avergonzó de decirlo. ¿Y por qué no dijo nada cuando los busqué durante meses? ¿Cuándo lloré por perder lo último de mi madre?, preguntó Estrella, apoyándose en la cómoda. Le dolía la cabeza. ¿Y lo de Juana? La vio en la casa de empeños la semana pasada. No hace 3 años. Fue a recuperarlos. Álvaro. Los tenía empeñados y fue a sacarlos. Pero algo salió mal. Por eso estaba tan nerviosa cuando la vio Juana. Y anoche, con la lupa, los estaba revisando. ¿Revisando qué? Álvaro se sentó pesadamente en la cama. No lo sé. Pero voy a averiguarlo. Estrella abrió el estuche de nuevo. Sacó los pendientes y el recibo. Voy a ir a El Desengaño. A hablar con el dueño. Con este ticket y los pendientes. Tendrá que darme una explicación. Espera. No vayas sola. Esa zona no es. Yo iré contigo. Hablaré con Pablo. El dueño. Lo conozco de vista. ¿Y qué vas a decirle? Que tu madre es una pobre anciana confundida. Estrella esquivó su intento de tocarla. No. Álvaro. Esto me afecta a mí. A mi familia. Voy yo. Tú quédate aquí. Vigila a tu madre. Y a Diego. Que por suerte sigue durmiendo. La mención de su hijo hizo que Álvaro se estremeciera. Asintió. Derrotado. No tenía argumentos. La traición, aunque no entendiera su alcance, era palpable. 1 hora más tarde, Estrella bajaba del autobús en la calle de la Cabeza. El barrio de Lavapiés bullía a media mañana. Pero la fachada oscura y sucia de El Desengaño parecía absorber la luz. La vitrina, llena de objetos tristes y polvorientos, relojes rotos, cámaras antiguas. Una guitarra con una cuerda menos, no invitaba a entrar. Una campanilla chirriante anunció su entrada. El interior olía a naftalina, tabaco rancio y polvo. Tras una rejilla de acero reforzado, un hombre de unos 60 años, calvo y con un grueso bigote gris, levantó la vista de un periódico de deportes. Era Pablo. Buenos días, dijo Estrella, acercándose a la reja. Su voz no temblaba. Dígame, respondió él, sin sonreír. Sus ojos, pequeños y astutos, la escudriñaron. Estrella deslizó el recibo de empeño por el hueco bajo la reja. Quiero información sobre este empeño. Realizado por Carmen López de Mena. Pablo cogió el papel. Se puso unas gafas que colgaban de una cuerda y lo estudió. Su expresión no cambió. Es un recibo. La prenda fue recuperada hace 2 semanas. Asunto concluido. La prenda son unos pendientes con zafiros. Fueron robados hace 3 años, afirmó Estrella, clavándole la mirada. ¿Cómo llegaron aquí? Pablo dejó el papel y la miró por encima de las gafas. Señora, yo no hago preguntas. La gente trae cosas. Yo doy dinero. Si no las recuperan en el plazo, las vendo. La ley es clara. La señora López los recuperó. Punto. Pero, ¿cuándo los empeñó? Insistió Estrella, el recibo es de la recuperación. Debe haber un registro de cuándo se dejaron. Pablo suspiró. Como si le estuvieran haciendo perder el tiempo. Rebuscó en un cajón lleno de fichas amarillentas. Siguió el número del ticket. Aquí. Empeñados hace 9 meses. Miró a Estrella, el 22 de junio del año pasado. 9 meses. No 3 años. Estrella frunció el ceño. ¿Los había tenido escondidos todo ese tiempo? ¿Puedo verlos?, preguntó Pablo de repente. Un destello de interés en sus ojos,
los que ella recuperó. Digo. A menudo fotografío las piezas más valiosas para mi archivo. Estrella dudó. Pero algo en la insistencia del hombre la alertó. Lentamente. Sacó el estuche y lo abrió bajo la reja. Pablo se acercó. Cogió una lupa que tenía sobre el mostrador y examinó los pendientes a través de los barrotes. Su mirada se fijó en los zafiros. En la montura de platino. Pasó casi un minuto en silencio. Luego. Retrocedió y soltó un bufido. ¿Qué? Preguntó Estrella. No son los mismos, dijo Pablo. Con un deje de desprecio en la voz. ¿Cómo que no son los mismos? Los que empeñó la señora López. ¿Y que recuperó? Eran mejores. Zafiros de mayor pureza. Un color más intenso. El platino tenía un sello de artesano. Una pequeña M dentro de un círculo. Estos, señaló con desdén, son una copia decente. Pero una copia al fin. Los zafiros tienen inclusiones visibles con lupa. El color es más apagado. Y el cierre, micelo. Es de oro blanco chapado. No de platino macizo. Estrella cogió uno de los pendientes. Lo examinó. La grieta minúscula no era una grieta. Parecía una línea de turbiedad dentro de la piedra. ¿Y el peso era más ligero? La rabia volvió. Pero ahora mezclada con una perplejidad absoluta. ¿Está diciendo que me ha dado gato por liebre? ¿Que los pendientes que recuperó Carmen son falsos? Yo no digo nada, replicó Pablo, encogiéndose de hombros. Pero sus ojos brillaban con una curiosidad maliciosa. Solo digo que los pendientes que empeñó y recuperó ella no son estos. Son parecidos. Pero no son estos. Estos valen una décima parte. Quizás menos. Entonces hubo un cambio. Un truco. Estrella golpeó la reja con la palma de la mano. ¿Quién los cambió? ¿Fue ella? ¿Fue usted? Cálmese. Señora, dijo Pablo. Con una sonrisa fría, en este negocio. Las cosas son lo que son. Yo registro lo que me traen. La señora recuperó unos pendientes. Si no eran los suyos originales, ese es su problema. Quizás se confundió. Pasa mucho. Estrella sabía que estaba perdiendo el tiempo. El hombre no iba a decir nada más. Guardó los pendientes falsos. Su corazón latiendo con fuerza. Carmen no solo había robado y empeñado los pendientes. Había recuperado una copia. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los verdaderos? ¿Los había vendido por separado? Gracias por su ayuda, espetó. Y salió a la calle. La campanilla chirriando a sus espaldas como una burla. Caminó sin rumbo fijo. La cabeza dando vueltas. El cansancio de la noche y la adrenalina del día la embargaban. Se sentó en un banco de una plaza. Sacó el teléfono. Había varios mensajes perdidos de Álvaro. ¿Qué tal? ¿Has hablado con él? No tenía energía para responder. En ese momento, el teléfono vibró en su mano. Una llamada del hospital. De su jefa de planta. La supervisora Marisa. Estrella. Hola. Siento molestarte en tu día libre. No pasa nada. Marisa. ¿Qué ocurre? Es un asunto delicado. ¿Has notado que faltara algo de tu taquilla? O más concretamente, de tu cajón de medicación de administración. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿A qué se refiere? Ha habido un recuento sorpresa esta mañana. Faltan 2 blísteres de tramadol y uno de ribotril de la reserva de la sala que tú gestionabas. El registro de administración no cuadra. Los números apuntan a que la desaparición pudo ocurrir durante tu último turno. O justo después. Yo no he tocado nada que no estuviera prescrito. Marisa. Lo sabes, protestó Estrella, sintiendo como el pánico empezaba a apretarle el pecho. Robo de medicamentos controlados. Eso podía costarle el trabajo. ¿Y la licencia?
Lo sé. Estrella. Confío en ti. Por eso te llamo. Pero la dirección exige una explicación. Y hay otro dato. La cámara de seguridad del pasillo frente a las taquillas del personal. Anoche. Después de que te fueras. Se ve a una persona. Una mujer mayor. Rondando por la zona. No es personal. La cámara es mala. No se le ve bien la cara. Pero, llevaba un pañuelo en la cabeza. Como ese que sueles decir que lleva tu suegra a veces. El mundo se detuvo para Estrella. El ruido del tráfico. Los niños jugando en la plaza. Todo se apagó. Solo oía el latido furioso de su propia sangre. Carmen, susurró. ¿Perdón? Nada. Marisa. Gracias por avisarme. Iré mañana a primera hora a dar explicaciones. Colgó antes de que su jefa pudiera responder. Se quedó sentada. Temblando. Los pendientes falsos. El robo de los medicamentos. La casa empeñada que mencionó Lola, todo encajaba en un patrón de desesperación y mentiras. Pero esto era distinto. Esto la envolvía a ella. Ponía en riesgo su carrera. Su sustento. Miró el teléfono. Tenía que hablar con Álvaro. Ahora. Su dedo se cernía sobre la pantalla cuando una nueva notificación apareció. Un mensaje de su hermana Lola, que había enviado varias horas antes. Mientras ella dormía tras el turno, Estrella. Cuando puedas. Llama. Es urgente. He estado preguntando. Lo de la casa de mamá en el pueblo no es lo único. Carmen tiene problemas más gordos. De dinero. Mucho dinero. La plaza giraba a su alrededor. Estrella cerró los ojos. Respirando hondo. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. Ya no había lugar para la incredulidad ni para el dolor. Solo quedaba una determinación fría y clara. Recogió sus cosas. Era hora de volver a casa. Había una tormenta perfecta esperándola. Y ella era, sin quererlo, su centro. El traqueteo del ave desde Sevilla apenas se sintió en el cuerpo de Lola. No era el tren lo que la sacudía, sino la ira contenida. Esa que hervía a fuego lento desde que su hermana le había contado. Con voz quebrada por el cansancio y la rabia. Lo de los pendientes. Ahora. El mensaje de Estrella sobre los medicamentos robados había sido la gota que colmaba el vaso. Lola no era como Estrella. No pensaba. Actuaba. Y cuando su familia estaba amenazada, actuaba con la ferocidad de una leona. No llamó al timbre. Golpeó la puerta de la casa de su hermana con los nudillos. Una serie de golpes secos y urgentes que resonaron en el silencio del mediodía. Fue Álvaro quien abrió. Con el rostro demacrado. La barba de 2 días. Parecía haber envejecido 10 años desde la noche anterior. Lola, murmuró. Sorprendido. ¿Dónde está mi hermana?, dijo Lola. Entrando sin saludar. Su mirada escrutó el recibidor. El comedor. Ya recogido pero con el aire aún viciado de la pelea. Olía a lejía y a mentiras. En el salón. Con mi madre. La forma en que dijo, mi madre, sonó forzada. Como si la palabra le quemara. Lola encontró a Estrella de pie frente a la ventana. Mirando el patio interior sin verlo. Tenía los hombros tensos. Como cables de acero a punto de romperse. Sentada en un sofá. Hundida en sí misma. Estaba Carmen. Pálida. Los ojos enrojecidos. Evitaba la mirada de todos. Lola. ¿Qué haces aquí?, preguntó Estrella. Volviéndose. Su sorpresa fue breve. Rápidamente sustituida por un deje de alivio al ver a su hermana mayor. Te mandé un mensaje. Dije que era urgente. Cuando no respondiste. Y con lo de los medicamentos, cogí el primer tren.
Se acercó y cogió a Estrella de los hombros. Cuéntamelo todo. Lo que no me dijiste por teléfono. En pocas palabras. Con una voz fría y sin adornos. Estrella resumió los hechos, el regreso. El estuche. La confesión tácita de Carmen. La visita a, el desengaño, y la revelación de las falsificaciones. La llamada del hospital. Cada palabra caía como un martillazo en el silencio del salón. Álvaro, que se había quedado en la puerta, apoyaba la cabeza contra el marco. Los ojos cerrados. Carmen no se movía. Pero un temblor leve recorría sus manos entrelazadas. Cuando Estrella terminó, Lola asintió lentamente. Luego, se volvió hacia Carmen. Su mirada no era de rabia, sino de un desprecio glacial. ¿Y cuánto debes? ¿Carmen? Preguntó. Directa como un cuchillo. Carmen levantó la cabeza. Desafiante por un instante. No sé de qué. Deja de mentir. Estalló Lola. Y su voz resonó con una autoridad que hizo estremecer incluso a Estrella. ¿Crees que he venido desde Sevilla solo por los pendientes? Hice unas llamadas. A amigos de amigos. Madrid no es tan grande. Tu nombre. Carmen López de Mena. Sale en ciertos círculos. En ciertos bares de juego de la calle de la Ballesta. En conversaciones de usureros. Álvaro abrió los ojos de par en par. ¿Usureros? Madre. Por Dios. Hace año y medio, continuó Lola. Sin apartar los ojos de Carmen, hipotecaste la casa de tu madre en el pueblo. En Valdezarza. La que iba a ser para Estrella y Álvaro. Dijiste que era para hacer reformas. Pero el dinero no fue para reformas. ¿Verdad? Era mi casa. Podía hacer lo que quisiera, murmuró Carmen. Pero su voz carecía de fuerza. Sí. Era tu casa. Y la perdiste. La ejecutaron hace 6 meses por impago. Lola lanzó esa información como un dardo. Estrella contuvo la respiraza. No lo sabía, y no fue la única cosa. ¿Verdad? Porque las deudas de juego no se pagan con una casa de pueblo. Tienes problemas más grandes. Y has estado buscando dinero de donde no debías. Su mirada se desvió hacia Estrella. Significativa. El robo de los pendientes. La sustitución por una falsificación barata. ¿Habría vendido los verdaderos para pagar una deuda? La lógica era espantosa. Pero encajaba. Tiene que haber algo más, dijo Estrella de repente. Su mente conectando puntos a velocidad de vértigo, si solo fueran deudas. Los pendientes. Incluso los verdaderos. No serían suficientes para una adicta al juego. Necesita algo grande. Algo a lo que aferrarse. ¿El piso? Miró a Álvaro. El piso está a nombre de los dos. Estrella. Y de mi madre. En usufructo. No puede venderlo sin nuestra firma, dijo Álvaro. Pero su voz no era convincente. ¿Y la caja fuerte? Preguntó Lola de repente. Todos guardaron silencio. En el estudio de Álvaro. Una pequeña habitación que usaba como despacho. Había una caja fuerte empotrada en la pared. Allí guardaban los documentos importantes, las escrituras del piso. Los seguros. Los pasaportes. Las joyas de verdadero valor, y el testamento de la madre de Estrella. ¿Qué pasa con la caja fuerte? Preguntó Álvaro. Desconfiado. ¿Cuándo fue la última vez que la abriste? Preguntó Estrella. Álvaro pensó. Hace meses. Para guardar la póliza del seguro del coche nuevo. Yo tengo la combinación, dijo Carmen. Súbitamente alerta. Siempre la había tenido ella. Por ser la que más estaba en casa. Pues vamos a abrirla. Ahora, ordenó Lola. Es una invasión de la privacidad. Protestó Carmen. Levantándose. Después de lo que has hecho. No tienes privacidad.
rugió Álvaro, perdiendo los estribos por primera vez. Se dirigió al estudio, seguido de cerca por Estrella y Lola. Carmen lo siguió, protestando débilmente. La pequeña habitación olía a papel y a polvo. Álvaro se arrodilló frente a la caja fuerte empotrada en la pared, detrás de un cuadro. Marcó la combinación. Un clic seco. Giró la manija y abrió la pesada puerta. Dentro. Todo parecía en orden. Carpetas ordenadas. Un pequeño joyero de Estrella. Los pasaportes. Álvaro sacó la carpeta marrón gruesa que contenía las escrituras de la vivienda. La abrió. Su expresión cambió. De la expectativa a la confusión. Y luego a un pálido horror. Hojeó los documentos rápidamente. Esto no está bien, murmuró. ¿Qué ocurre?, preguntó Estrella, acercándose. Las escrituras. Álvaro levantó un papel. Era una copia notarial de las escrituras de compraventa del piso. Faltan páginas. La más importante. La de los registros y las cargas, y buscó frenéticamente. Sacó otro documento. Más reciente. Con un membrete que ninguno reconoció. Lo leyó en voz alta. Con una voz que se quebraba. Contrato de prenda sin desplazamiento, como garantía de un préstamo de 150.000 euros, a favor de Inversiones Midas. SL, levantó la mirada. Sus ojos llenos de un miedo primitivo, firmado por Carmen López de Mena. Con un poder notarial que nos representa a Estrella y a mí. Un poder que nosotros nunca firmamos. ¿Un poder falsificado?, susurró Estrella, cogiendo el documento. La firma de Álvaro era una imitación torpe. La suya. Un poco mejor. Pero claramente falsa. El notario que lo certificaba tenía un nombre que nunca habían oído. Has hipotecado nuestro piso. Con documentos falsos. No es una hipoteca, gritó Carmen. Al borde del histerismo, es una prenda. Solo es una garantía. Mientras yo pague los intereses. El piso sigue siendo vuestro. Has puesto nuestro techo como garantía de tu deuda. Rugió Álvaro, arrojando los papeles al suelo. Se levantó y se enfrentó a su madre. Su cuerpo temblando de furia. Y has falsificado nuestras firmas. Eso es delito. Madre. Podemos ir a la cárcel por fraude. Nos pueden quitar el piso. No lo entenderíais. Lloró Carmen, derrumbándose finalmente. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero ya no inspiraban compasión. Solo asco. Era una oportunidad segura. El Betis iba a ganar la copa. Las cuotas eran altísimas. Solo necesitaba un capital inicial. Iba a ganar. Iba a ganar y a devolverlo todo. Y aún sobraría para el viaje a Disney de Diego. Iba a arreglarlo. Sus palabras. Una confesión entrecortada por sollozos. Pintaron el cuadro completo. La ludopatía. La desesperación. La mentira. El fraude. El robo. Todo por una apuesta fallida. Estrella miró a Lola, que tenía los labios apretados en una línea delgada de furia contenida. Miró a Álvaro, que parecía al borde de un ataque. Luego miró los documentos falsos esparcidos por la moqueta. Su hogar. El futuro de Diego. Todo pendía de un hilo. De los intereses de una empresa de préstamos usureros llamada Inversiones Midas. El frío en su estómago se solidificó en una bola de hielo. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era la ruina. Tienes, dijo Estrella, con una calma aterradora, dirigiendo su voz a la figura sollozante de Carmen, exactamente 1 hora para contarnos todo. Cada deuda. Cada préstamo. Cada persona a la que le debes un céntimo. Y después vas a coger el teléfono y vas a llamar a tu amigo Pablo de El Desengaño. Porque si esos pendientes falsos vinieron de allí, él sabe algo. Y si no nos lo dices,
Hizo una pausa, dejando que el silencio cargado pesara. Llamo a la policía ahora mismo y te denuncio por robo de medicamentos controlados, falsificación documental y estafa. A ver qué es peor. Carmen, tus acreedores o la cárcel. La habitación contuvo la respiración. La partida había terminado. Y Carmen, finalmente, había perdido. La amenaza de Estrella colgó en el aire del estudio como una guillotina a punto de caer. El sollozo de Carmen se cortó en un jadeo ahogado. Sus ojos, inyectados en sangre, iban de su nuera, cuyo rostro era una máscara de determinación glacial, a su hijo, cuya expresión mostraba una decepción tan profunda que parecía física. No, no llames a la policía, balbuceó Carmen, sus manos temblorosas extendidas en un gesto de súplica. Entonces empieza a hablar, dijo Álvaro. Su voz ya no era de rabia, sino de un agotamiento infinito. Como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano, toda la verdad. Madre. ¿O te ayudo yo a hacer la llamada? Carmen se dejó caer en la butaca del escritorio. Derrotada. El disfraz de la matriarca respetable se había desmoronado por completo, dejando al descubierto a una mujer asustada y envejecida. Empezó, hace unos años, comenzó. La voz ronca. Mirando al vacío, pequeñas apuestas. La lotería. Las quinielas del trabajo, luego. El bingo los viernes con las vecinas. Perdía un poco. Ganaba un poco. No pasaba nada. Hizo una pausa. Tragando saliva, después conocí a un hombre, en el bingo. Me dijo de un sitio. Un club privado. Donde se podía apostar a cosas más emocionantes. Carreras de galgos. Partidos de fútbol de países que ni sabía que existían. ¿Y los pendientes de mi madre? La interrumpió Estrella, sin dejar que se perdiera en lamentos. Carmen cerró los ojos, como si le doliera recordarlo. Fue después del funeral. Estaba aquí, sola, ordenando cosas. Vi el estuche en tu habitación. Lo abrí, eran tan hermosos, tan valiosos. Yo tenía una deuda. Pequeña. Entonces, pensé que solo sería un préstamo rápido. Los llevé a una casa de empeños distinta. No a la de Pablo. Conseguí dinero. Lo perdí. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pasó el tiempo. La deuda crecía. No podía recuperarlos. ¿Y tú? Estrella. Siempre preguntando por ellos. Buscándolos, me daba pánico que los encontraras en los registros de esa casa. Que preguntaras. Entonces. Hace 9 meses. Con otra deuda más grande. Fui a un prestamista. Inversiones Midas. Necesitaba una garantía. Se me ocurrió lo del poder notarial falsificado. Un hombre. En un bar. Me dijo que podía conseguirme uno bueno. Miró a Álvaro. Suplicante, no pensaba que fuera a llegar tan lejos. Solo era un papel. Para salir del apuro. Iba a ganar. A devolverlo todo. ¿Y los pendientes falsos? Presionó Estrella. Implacable. Hace 2 semanas, el prestamista, Ramón, me presionaba. Los intereses eran imposibles. Necesitaba dinero en efectivo. Rápido. Recordé los pendientes. Fui a la casa de empeños original para recuperarlos, pensando en venderlos por separado por más dinero. Pero cuando fui, el dueño, Pablo, me dijo que ya no estaban. Que se habían vendido porque pasó el plazo. Carmen respiró hondo. Tembloroso, me desesperé. Él me hizo una oferta. Me dijo que conocía a un hombre que hacía copias muy buenas. Baratas. Que si quería, podía comprar una copia. Para que tú, Estrella,
Si alguna vez preguntabas o los veías, pensarás que eran los originales y dejaras de buscar. Yo acepté. Usé el último dinero que me quedaba para comprar la falsificación. La recuperé hace 2 semanas. Quería examinarla. Asegurarme de que se parecía. Por eso estaba con la lupa esa noche. Dios mío, murmuró Álvaro, apoyándose contra la pared como si le fallaran las piernas, todo es mentira. Todo. ¿Y los medicamentos? La voz de Estrella era como el filo de un cuchillo. ¿Por qué? ¿Carmen? ¿Por qué mi taquilla? Carmen escondió la cara entre las manos. Ramón, el prestamista. Tiene contactos. Me dijo que ciertos medicamentos en la calle valen mucho. Me dio una lista. Yo sabía que tú tenías llave, que manejabas esas cosas. Pensé que si faltaba un poco, lo achacarían a un error del inventario. Solo fue una vez. Estrella. Te lo juro. Necesitaba algo para calmar los nervios. ¿Y para pagar otra apuesta? Completó Lola. Con desprecio. Carmen asintió, sin fuerzas para negarlo. ¿Cuánto? Preguntó Álvaro. Su voz ahora un susurro ronco, la deuda total. Madre. Con todo el mundo. Con este tal Ramón. Con las casas de juego. Con todo. ¿Cuánto debemos? El silencio que siguió fue opresivo. Carmen movió los labios. Pero no salió sonido. Finalmente, alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de un pánico absoluto. Con los intereses, tragó saliva, rondaría los 200.000 euros. La cifra resonó en la pequeña habitación como una explosión sorda. Álvaro palideció. Estrella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 200.000 euros. Una fortuna. Una ruina. 200.000, repitió Álvaro. Sin aliento, nuestro sueldo. La hipoteca del piso. Los gastos de Diego, es imposible. Hay más. Gritó Carmen de repente. Como si la confesión la liberara de una presión atroz, el garaje. El trastero que tenemos en el sótano. La semana pasada. Ramón dijo que necesitaba otra garantía. Algo a mi nombre solo. Le di la escritura del espacio de garaje. Lo aposté. En un partido. El Betis contra el Valencia. Pensé que era seguro. Fue entonces cuando le falló el cuerpo. Un espasmo repentino la sacudió. Lanzó una mano al pecho. Los dedos crispados sobre la tela del vestido. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor agudo. La boca se abrió en un intento fallido de respirar. Un sonido gutural, ahogado, brotó de su garganta. ¿Madre? Álvaro dio un paso hacia adelante. La ira súbitamente reemplazada por el pánico. Carmen se desplomó hacia un lado, resbalando de la butaca al suelo. Jadeaba, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. Llama a una ambulancia. Gritó Estrella, arrodillándose al instante junto a ella. Su entrenamiento de enfermera tomó el control. Comprobó el pulso en el cuello, rápido. Débil. Irregular. La piel estaba fría y sudorosa, ahora. Álvaro. Temblando. Sacó el teléfono y marcó el 112. Su voz era entrecortada, dando la dirección. Lola se agachó al otro lado. Parece un infarto, dijo Estrella, con una calma profesional que ocultaba el caos interior. Abrió el cuello del vestido de Carmen, facilitando la respiración. Carmen. Escúchame. Quédate quieta. La ayuda viene en camino. Los minutos siguientes fueron un borrón de sirenas lejanas que se acercaban. De paramédicos con chalecos fluorescentes entrando a la casa. De preguntas rápidas y respuestas entrecortadas.
Estrella les dio los datos médicos que conocía, edad, medicamentos para la presión que a veces se saltaba. Vieron a Carmen, pálida y quejumbrosa, ser subida a la camilla y sacada de la casa que había puesto en peligro. «Voy con ella», dijo Álvaro. Automáticamente, siguiendo a los paramédicos. «Yo voy contigo», dijo Estrella. No lo dijo por Carmen. Lo dijo por Álvaro. Por su hijo que, a pesar de todo, estaba viendo a su madre morir. Lola se quedó en la casa para esperar a Diego cuando saliera del colegio y evitarle la escena del hospital. En la ambulancia, el traqueteo del vehículo se mezclaba con el sonido monótono del monitor cardíaco. Carmen tenía una mascarilla de oxígeno, los ojos cerrados, pero consciente. Álvaro le sujetaba la mano. Su rostro una máscara de conflicto entre el miedo y el resentimiento. En urgencias del Hospital Ramón y Cajal. Todo fue rápido. Reconocimiento. Electro. Ingresos en la unidad de cuidados intensivos. Carmen fue llevada lejos. Y a Álvaro y Estrella les dijeron que esperaran en una sala fría y anónima. Fue mientras llenaban los interminables formularios de ingreso, buscando en el bolso de Carmen su tarjeta sanitaria, cuando Estrella encontró el teléfono móvil. Un modelo antiguo, con la funda de plástico desgastada. Se encendió con un patrón de desbloqueo simple, la fecha de nacimiento de Álvaro. Estrella dudó solo un segundo. Luego, deslizó los dedos por la pantalla. No buscaba invasión de privacidad. Buscaba supervivencia. Necesitaba nombres, números, cualquier cosa que les ayudara a entender el agujero en el que estaban. Abrió los mensajes. Decenas de números no guardados. Amenazas veladas. Recordatorios de pagos. Lenguaje soez. Los borró uno tras otro, sintiendo náuseas. Luego, abrió el historial del navegador. Páginas y páginas de casas de apuestas online. Foros de pronósticos deportivos. Y una aplicación, escondida en una carpeta llamada Recetas. La abrió. Era una aplicación de apuestas ilegal, con un saldo negativo enorme y un historial de apuestas recientes. Estrella lo recorrió con los ojos. Cada entrada era un puñal. Pequeñas cantidades al principio. Luego cientos. Miles. La última apuesta, realizada la noche anterior, destacaba en rojo. Apuesta, mercado de propiedades, garaje /diagonal trastero, código, GAR 2341, calle-Alcalá. Evento, Valencia CF vs Real Betis, victoria local. Cantidad apostada, derechos de propiedad, avalúo estimado 25.000 euros. Estado, perdida. Estrella dejó escapar un jadeo ahogado. No solo había apostado dinero que no tenía. Había apostado el espacio físico del garaje, como si fuera una ficha de póker. ¿Qué es?, preguntó Álvaro, acercándose. Sin decir nada, Estrella le pasó el teléfono. Álvaro leyó la pantalla. Su rostro se descompuso. La mano que no sostenía el teléfono se cerró en un puño tan fuerte que los nudillos blanquearon. El garaje, susurró, lo perdió. Lo apostó y lo perdió. A unos desconocidos. En ese momento, una enfermera se acercó. ¿Familia de Carmen López? El médico quiere hablar con ustedes. Su madre ha estabilizado. Ha sido un infarto agudo de miocardio, pero leve. Necesitará observación y, probablemente, un cateterismo. El alivio que deberían haber sentido fue un espectro amargo. Carmen vivía, pero la pesadilla que había creado estaba más viva que nunca. Ahora, no solo debían 200.000 euros a un usurero, también debían un garaje a unos mafiosos de las apuestas. Y lo peor de todo, mientras esperaban noticias de la mujer que lo había causado, el teléfono de Carmen vibró en la mano de Estrella.
Un mensaje de un número no guardado. Lo abrió. Ramón, Carmen. Se acabó el tiempo. Mañana vengo por el primer pago o empiezo a llamar a tu familia. Empezando por tu nieto. Diego es un niño muy guapo que sale del colegio San Ignacio a las 5, ¿verdad? Ponte lista. Estrella levantó la vista y encontró la mirada aterrada de Álvaro. El peligro ya no era una deuda abstracta. Tenía nombre, hora y un objetivo claro. Y acababa de cruzar una línea que cambiaba todo. El mensaje en la pantalla del teléfono de Carmen parecía palpitar con una maldad propia. Las palabras Diego y Colegio San Ignacio se incrustaron en la retina de Estrella como un hierro al rojo. Álvaro leyó el mensaje por encima de su hombro y un sonido gutural, casi animal, escapó de su garganta. Cogió el teléfono de las manos de Estrella, como si pudiera borrar la amenaza apretando la pantalla con suficiente fuerza. «Llamo a la policía», dijo, con voz ronca, sus dedos temblando sobre la pantalla táctil. «¿Y les dices qué?». La voz de Estrella sonó extrañamente calmada. El mismo tono plano que usaba en el hospital ante una crisis, que un tal Ramón, de quien no tenemos apellido ni dirección, ha amenazado a un niño por una deuda de juego no contrastable y un contrato de prenda con firmas falsas que tu madre también firmó. Nos tomarán por paranoicos. O peor, implicarán a tu madre y a nosotros en un lío judicial aún mayor. Y mientras tanto, Diego no terminó la frase. No hacía falta. Álvaro bajó el teléfono, la impotencia nublando su mirada. ¿Entonces qué hacemos? Su voz era un susurro desesperado. Hablamos con ella, dijo Estrella, mirando hacia las puertas batientes que conducían a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, antes de que la ceden más. Consiguieron permiso para entrar solo unos minutos. Uno por uno. Álvaro entró primero. Estrella lo vio desde la puerta, inclinado sobre la cama donde Carmen yacía, pálida y frágil, conectada a monitores. Le hablaba en voz baja, pero veía como el cuerpo de su suegra se tensaba a pesar de la medicación. Cuando salió, tenía los ojos húmedos de furia y miedo. «¿Sabe algo?», dijo entre dientes. «No quiere hablar. Dice que es peor. Pero sabe algo». Estrella entró. La habitación olía a antiséptico y a miedo. Carmen abrió los ojos al sentir su presencia. No hubo gratitud en su mirada. Solo un pánico profundo. «Han amenazado a Diego», dijo Estrella, sin preámbulos. No había lugar para sutilezas. «Un mensaje en tu teléfono. De Ramón. Dicen que saben a qué hora sale del colegio». Carmen cerró los ojos con fuerza. Una lágrima se escapó por su sien y se perdió en el pelo gris. lo siento tanto», murmuró. Su voz apenas un hilo por el cansancio y los sedantes. «Tus penitencias no nos interesan ahora», cortó Estrella, manteniendo la voz baja pero firme. «Necesitamos nombres, direcciones, todo lo que sepas de Ramón y de Inversiones Midas. Y necesitamos saberlo ya». «No puedo, son peligrosos, si hablo. Si no hablas, tu nieto estará en peligro», bufó Estrella, conteniendo las ganas de gritar. «¿Crees que se detendrán con una amenaza? Han puesto una diana en la espalda de Diego. Carmen. Por tu culpa». El último reproche, cargado de todo el rencor acumulado, hizo que Carmen se estremeciera. Abrió los ojos. La desesperación en ellos era real. Ramón no es el jefe. Es solo un cobrador. El que presta el dinero, el dueño de Inversiones Midas, es un tipo al que llaman el griego. Nunca lo he visto. Todo es por teléfono. Transferencias. Ramón es el que va a los sitios. El que presiona. «¿Dónde encontramos a Ramón?», preguntó Estrella, sacando su propio teléfono para tomar notas. «En un bar. El Candilejas. En la calle de la Cabeza.
cerca de la casa de empeños. Allí solía darme el dinero. Una oleada de vergüenza la recorrió, pero si le decís algo, si le enfrentáis, os hará daño. A ti. A Álvaro. A. ¿Y los pendientes? Cambió de tema Estrella. Sabiendo que el tiempo era limitado, los verdaderos. Pablo. De El desengaño. Dijo que los que recuperaste eran falsos. ¿Qué pasó con los auténticos? ¿Los vendiste? Carmen negó con la cabeza débilmente. No, no directamente. Cuando fui a recuperarlos, Pablo me dijo que ya no los tenía, que se habían vendido. Pero, hizo una pausa. Jadeando un poco, pero me dio un número. Dijo que si quería saber más, que llamara a ese número. Que el hombre que los compró, a veces hacía tratos. ¿Qué número? Exigió Estrella. Carmen murmuró un número de móvil. Estrella lo anotó rápidamente. ¿Y llamaste? Una vez. Contestó un hombre. Con voz, educada. Pero fría. Me preguntó qué quería. Le dije que eran unos pendientes de mi familia. Que quería comprarlos de vuelta. Se rió. Dijo que no estaban en venta. Que eran parte de una colección. Y colgó. Estrella guardó el teléfono. Su mente trabajaba a toda velocidad. Pablo no solo tenía copias. Sabía quién tenía los originales. Y ese hombre, el coleccionista, tenía un número que ahora estaba en su poder. Duerme, dijo a Carmen. Sin calidez alguna, tienes que recuperarte. Para enfrentar esto. Salió de la habitación. Álvaro y Lola la esperaban en el pasillo. Les contó, en voz baja, lo del bar Candilejas, de Ramón, de El Griego, y del número del coleccionista. Voy a ir a ese bar, dijo Álvaro inmediatamente, apretando los puños. No seas imbécil, lo frenó Lola. Con rudeza, hermana, ir tú. Hecho un energúmeno. No servirá de nada. Y menos si es su territorio. Tenemos que ser listos. ¿Listos? ¿Cómo? Preguntó Álvaro. Desesperado. Estrella miró el número en su pantalla. Luego, miró a su hermana. Una idea empezaba a formarse. Arriesgada. Casi desesperada. Primero. Diego, dijo, Lola. ¿Puedes ir a buscarlo al colegio? Dile a la profesora que está enfermo. Que se lo llevas. Que no salga ni un minuto a la calle. Llévatelo a tu hotel. No a casa. Voy ahora, asintió Lola. Cogiendo las llaves. Álvaro. Tú te quedas aquí. Por si Carmen dice algo más. Y vigila tu teléfono. ¿Y tú? Preguntó Álvaro. Sospechando. Yo voy a hacer una llamada, dijo Estrella. Se alejó por el pasillo, buscando un rincón tranquilo cerca de una ventana que daba a un patio de luces. Respiró hondo. El número que Carmen le había dado no tenía nombre guardado. Marcó. El teléfono sonó 3 veces. Luego, una voz masculina contestó. No era la voz, educada pero fría, que Carmen había descrito. Era una voz ronca. Familiar. Sí. Dijo Pablo. El dueño de El desengaño. Estrella contuvo la respiración un segundo. ¿Era el mismo número? Carmen estaba sedada. Podía haberse equivocado. Soy Estrella Mena. Estuvimos hablando esta mañana. Por los pendientes. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un pequeño carraspeo. Ah. La enfermera. Pensé que volverías a llamar. Me dio este número. Dijo que era del hombre que compró los azabaches verdaderos. Pablo soltó una risa seca. Sin humor. La señora Carmen siempre fue imprecisa.
Quizás se confundió. No se confundió, afirmó Estrella. Decidida a no dejarse intimidar, usted sabe dónde están. Y sabe por qué Carmen tiene una copia. Necesito hablar con usted. No en la tienda. Ah. Sí. ¿Y por qué iba a querer hablar contigo? Su tono era desafiante. Pero curioso. Porque los pendientes son míos. Y porque la persona que los tiene ahora está usando la deuda de Carmen para amenazar a mi familia. A mi hijo. Dejó caer las palabras. Claras y duras, usted es un hombre de negocios. Pablo. ¿Y los negocios? Cuando se mezclan con amenazas a niños, se vuelven sucios. Tal vez prefiera tratar con alguien que solo quiere lo que es suyo, antes de que la policía, o gente peor, empiece a hacer preguntas en la calle de la cabeza. Esta vez, el silencio fue más largo. Estrella podía casi oír los engranajes girando en la cabeza del hombre al otro lado de la línea. Eres más lista que tu suegra, concedió finalmente. Con un deje de respeto involuntario, quizás tengas razón. Un café. Esta tarde. A las 5. En el Café Gijón. No en mi territorio. No en el tuyo. Neutral. Ven sola. Iré con mi marido, dijo Estrella. Sin dudar. Como quieras. Pero si veo un pelo de policía, la conversación se acaba y no me vuelves a ver. Y tus pendientes, los verdaderos, desaparecerán para siempre. ¿Entendido? Entendido. A las 5. Pregunta por la mesa de la esquina del fondo. A la derecha. Y colgó. Estrella bajó el teléfono. El Café Gijón. Un lugar céntrico. Público. Casi literario. No era la guarida sombría que esperaba. Eso la ponía aún más nerviosa. Pablo quería hablar. Pero en sus términos. Volvió con Álvaro y le contó lo acordado. Es una trampa, dijo él inmediatamente. Puede ser, asintió Estrella, pero es la única pista que tenemos sobre los pendientes. ¿Y si los verdaderos valen lo que creo? Podrían ser un aval. Algo para negociar con este griego. ¿Arriesgarte por unos pendientes? Protestó Álvaro. No es por los pendientes, lo corrigió Estrella. Su voz temblando por primera vez desde que empezó la pesadilla, es por Diego. Es por nuestro piso. Es por encontrar algo. Cualquier cosa. Que nos dé ventaja frente a estos buitres. Pablo sabe algo. Y vamos a sacárselo. La determinación en sus ojos era férrea. Álvaro. Al verla, asintió lentamente. Ya no había espacio para el miedo pasivo. Solo para la acción. Por peligrosa que fuera. Mientras salían del hospital, el cielo sobre Madrid se estaba nublando, anunciando tormenta. A las 5 en punto. Bajo las luces cálidas y los espejos antiguos del Café Gijón. Otra batalla. Más silenciosa pero igual de crucial. Estaba a punto de comenzar. Y Estrella iba a ir armada solo con la verdad y la desesperación de una madre. El Café Gijón bullía con el murmullo de la tarde. Bajo los altos espejos y las lámparas de latón. Pablo parecía un pez fuera del agua. Su ropa raída y su bigote gris contrastando con el ambiente literario y burgués. Nos había visto llegar y nos hizo una seña desde la mesa escondida en un rincón. Nos sentamos. Él ya tenía un café solo. Casi intacto. Veamos, dijo. Sin preámbulos. Sus ojos pequeños y brillantes yendo de Álvaro a mí. Ustedes quieren los azabaches del mar auténticos. Yo sé dónde están. Pero antes de hablar de eso, hablemos de por qué están aquí. En este lío. Usted ya lo sabe, dije yo. Manteniendo las manos sobre el regazo para que no temblaran, la deuda de Carmen. Las amenazas. Carmen, masculló Pablo. Con desprecio. Una mujer débil. Jugó a ser más lista de lo que era.
Pero el origen de todo esto es más viejo que su ludopatía. Hizo una pausa. Bebiendo un sorbo de café frío, esos pendientes nunca fueron de la familia de tu madre. Estrella. Sentí que el aire se me cortaba. Álvaro se inclinó hacia adelante. ¿Qué dice? Digo la verdad. Una verdad que tu madre, Carmen, ha enterrado durante 30 años. Pablo me miró directamente. Tu madre, Estrella, era una modista humilde. Sí. Pero una modista con buen gusto. Los azabaches llegaron a sus manos, de otra manera. ¿Qué manera? Pregunté. Aunque una parte de mí ya no quería saberlo. ¿Cómo pago? La voz de Pablo era baja. Pero cada palabra era clara, hace más de 30 años. Carmen, tu suegra, trabajaba como asistente en una casa pudiente. La familia Mena. Tu familia. Álvaro. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Tu padre, Álvaro, no era el hombre que creías. El señor Mena que te crió. El marido de Carmen. No era tu padre biológico. El mundo se detuvo. El murmullo del café se desvaneció. Solo vi la cara pálida de Álvaro. Sus ojos muy abiertos. Fijos en Pablo. Eso es una mentira, logró decir Álvaro. Pero su voz carecía de fuerza. Es la verdad que Carmen mató para guardar, continuó Pablo. Implacable, tu madre biológica era la señora de la casa. Una mujer joven e infeliz. Tu padre biológico era el señor. El hombre para el que Carmen trabajaba. Un affair. Un accidente. Tú naciste. Para evitar el escándalo. El señor Mena, el de verdad. El marido, aceptó reconocerte como hijo propio. A cambio de que la amante, tu madre real, desapareciera. Y a Carmen, para compensarla por guardar el secreto y por cuidar de la situación, le dieron algo. Algo de la familia. Un recuerdo. Los azabaches del mar. Eran una herencia de la abuela paterna. De la verdadera familia Mena. Pablo señaló con la cabeza hacia mí, tu madre, Estrella. Trabajaba para Carmen por entonces. Cosía para ella. Carmen, que no era tonta. Sabía que esos pendientes eran un vínculo peligroso con el pasado. Un pasado que quería olvidar. Así que, en lugar de guardarlos, se los dio a tu madre como pago por un trabajo extra. Le dijo que eran bisutería buena. Una antigüedad sin valor. Tu madre, que no conocía su origen, los aceptó y los amó. Y tú los heredaste. La historia se desarrollaba ante mí como una película en cámara lenta. Los pendientes que mi madre atesoraba, que yo lloré como el último vínculo con ella, eran el precio del silencio de Carmen. Eran la prueba de una mentira familiar enorme. ¿Y usted cómo sabe todo esto? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Pablo sonrió. Una mueca amarga. Porque el hombre que compró los pendientes auténticos, hace 9 meses, cuando Carmen los empeñó desesperada, fue el único hombre que podría quererlos de vuelta. Tu padre biológico, Álvaro. O, para ser exactos, tu medio hermano, Manuel Mena. Álvaro se quedó sin habla. Parecía a punto de vomitar. Manuel, el dueño de ¿Inversiones Midas? Pregunté, conectando los puntos con horror. Pablo asintió lentamente. El mismo. El griego. Aunque no tiene sangre griega. Solo le gusta el nombre. Él se enteró, hace unos años, de la existencia de esos pendientes. De que Carmen los había malvendido décadas atrás. Empezó a buscarlos. Y cuando aparecieron en mi tienda, empeñados por una tal Carmen López, los supo. Los compró al instante.
Y luego, usó la información. La deuda de Carmen. Sus vicios, fue fácil para un hombre como él ir colocando lazos a su alrededor. Prestarle dinero. Animarla a apostar más, hasta que la tuvo exactamente donde quería. No solo quería los pendientes. Quería presionar. Tal vez para reclamar algo más. ¿O a alguien? ¿A mí?, preguntó Álvaro, atónito. Eso no lo sé, dijo Pablo. Solo sé que los pendientes están en su poder. Y que ahora, con las amenazas a vuestro hijo, el juego ha subido de nivel. Pablo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño sobre de papel marrón. Lo deslizó por la mesa. Esta es la dirección de su oficina. La legal. La de Inversiones Midas. No vayáis al bar. Y de allí. Y llevad esto. Del sobre sacó una fotografía en blanco y negro. Antigua. Desgastada en los bordes. Era la imagen de un hombre joven y una mujer. Elegantemente vestidos. En lo que parecía un jardín. La mujer sostenía a un bebé en brazos. En las orejas de la mujer. Brillando incluso en la foto granulada. Había 2 puntos oscuros y brillantes. Los azabaches. Es la única foto que existe de ellos juntos. De tu madre biológica contigo. Álvaro. Y con los pendientes puestos. Se la di a Manuel cuando compró las joyas. Hice una copia. Creo que podría interesarle. Cogí la foto. Álvaro ni siquiera la miró. Estaba demasiado conmocionado. ¿Por qué nos ayuda?, pregunté. Recelosa. ¿Qué gana usted? Pablo se encogió de hombros. El negocio de los empeños tiene sus reglas. Una es no mezclarse con asuntos de sangre y familia que se vuelven demasiado peligrosos. Esto ya huele a pólvora. Y yo soy un hombre viejo. No quiero que estalle en mi puerta. Además, añadió, con un destello de algo que podría haber sido humanidad. Tu madre. La modista. Era una mujer decente. Vino a mi tienda una vez. Hace años. A preguntar por el valor de un relicario. Era amable. No merecía que su recuerdo más preciado fuera una moneda de cambio en este juego sucio. Pagó su café y se levantó. La dirección está en el sobre. Él ya sabe que vosotros sabéis. La pregunta es qué haréis con ello. Suerte. Van a necesitarla. Y se perdió entre las mesas, dejándonos con la bomba que acababa de soltar. El viaje de vuelta a casa fue en silencio absoluto. Álvaro conducía como un autómata. Yo sostenía el sobre y la foto. Mis dedos acariciando la imagen desgastada de esa mujer desconocida que era la madre de mi marido. Y de los pendientes que yo consideraba míos. Al llegar, Lola nos esperaba con Diego, que estaba viendo la televisión en el salón. Ajeno a todo. Nos encerramos en el estudio. Le contamos a Lola, en voz baja, lo descubierto. Su rostro reflejó primero incredulidad, luego una ira feroz. Entonces, los pendientes no son tuyos, resumió Lola. Con su pragmatismo habitual, son de la familia de ese Manuel. Y Carmen los robó 2 veces, primero. Al aceptarlos como pago por callar, luego. Al empeñarlos. Y Manuel los recuperó. Y ahora usa la deuda de Carmen para, ¿qué? ¿Para acercarse a Álvaro? ¿Para chantajearlo?, pregunté, sintiendo cómo se me enredaban las ideas. No lo sé, dijo Álvaro por primera vez. Su voz ronca. Tenía la mirada perdida. No sé nada de ese hombre. No quiero saber. Pero tienes que saber, dijo Lola. Suavemente pero con firmeza, porque él tiene el poder de destruirnos o de salvarnos. Y tiene a Diego en el punto de mira. La mención de nuestro hijo hizo que Álvaro se estremeciera. Asintió. Lentamente. ¿Y el diario de mamá?, pregunté de repente. La idea surgió de la nada.
Ella nunca habló de los pendientes. Pero si los recibió como pago, tal vez anotó algo. Subí al trastero. Un espacio lleno de cajas y recuerdos. La caja con las pertenencias de mi madre estaba etiquetada y arrinconada. La bajé. Entre viejas fotos y patrones de costura. Encontré un cuaderno de tapa dura. Forrado de tela floreada. Su diario. Nunca lo había leído. Me pareció una invasión. Ahora. Era una necesidad. Me senté en el suelo del salón. Con Álvaro y Lola observando. Pasé páginas llenas de anotaciones cotidianas. Precios de la tela. Preocupaciones por mi educación, hasta que llegué a una entrada. Fechada hacía más de 30 años. La letra era más joven. Más esperanzada. Hoy la señora Carmen me ha pagado el trabajo del vestido de noche. Con algo extra. Unos pendientes preciosos. Azules como el mar de postales. Dice que son de bisutería antigua. Que a ella no le van. Son tan elegantes, me siento una lady cuando me los pruebo. Es un pago generoso. Le he preguntado de dónde los sacó. Se ha puesto un poco nerviosa. Ha dicho que eran un regalo de la familia para la que trabajaba antes. Por servicios especiales. Me ha dicho que no los lleve delante de nadie. Que son muy llamativos. ¡Qué misterio! Pero son tan bellos, los guardaré para una ocasión especial. Para el día de la boda de mi estrella. Quizás. Más adelante. Otra entrada. Unos años después. Más sombría. He visto a la señora Carmen hoy. Hablaba con un hombre en un coche caro. Parecían discutir. He pasado rápido. Pero he reconocido los pendientes. Los míos. La señora los llevaba puestos. Me ha dado un vuelco el corazón. Después. Cuando le he preguntado. Ha dicho que eran unos parecidos. Que los suyos los perdió. No le creo. Algo pasa con esos pendientes. Algo turbio. Me da mala espina. He decidido guardarlos y no volver a ponérmelos. No quiero problemas. Ahí estaba. La confirmación. Mi madre intuyó la verdad. Los pendientes tenían una historia oscura. Ligada a Carmen y a hombres con coches caros. A la familia Mena. Cerré el diario. Miré a Álvaro. Es verdad. Todo lo que dijo Pablo. Los pendientes vienen de tu familia. De tu padre, biológico. Álvaro cogió el diario y leyó las entradas. Su expresión se endureció. La confusión dio paso a algo más sólido, una rabia fría y dirigida. Entonces, dijo. Levantando la vista. Este Manuel Mena tiene lo que quiere. Los pendientes de su familia. Y también tiene una deuda contraída por la mujer que crió a su hijo ilegítimo. Y usa esa deuda para amenazar a mi familia. A mi hijo. Se puso de pie. Su cuerpo ya no parecía derrotado. Parecía un hombre que acaba de encontrar a su enemigo verdadero. Mañana, dijo. Con una calma aterradora, vamos a esa dirección. Vamos a ver a mi medio hermano. Y vamos a poner fin a esto. De una vez por todas. Lola y yo intercambiamos una mirada. El miedo seguía ahí. Latente. Pero ahora. Al menos. Teníamos un objetivo claro. Y un nombre. Manuel Mena. El griego. El hombre que, desde las sombras, había estado tirando de los hilos de nuestra ruina, y al que ahora íbamos a enfrentar. Con la única arma que nos quedaba, la verdad. Por muy amarga que fuera. La dirección en el sobre de Pablo los llevó a un edificio moderno de cristal y acero en el distrito financiero de Madrid. A años luz del barrio de Salamanca y de la sórdida calle de la Cabeza. Inversiones Midas. SL ocupaba 2 plantas. Con un recibidor de mármol frío y una recepcionista que los examinó con una sonrisa profesional y gélida. No parecía el antro de un usurero.
Parecía la sede de un bufete de abogados de éxito. El señor Mena los espera, dijo la mujer. Tras una breve llamada, los acompañó por un pasillo silencioso, alfombrado, hasta una puerta de roble macizo. Manuel Mena no era lo que Álvaro había imaginado. No era un matón con cadena de oro. Era un hombre de unos 55 años. Bien vestido con un traje a medida, pelo entrecano peinado con precisión y unas gafas de diseño que enmarcaban unos ojos grises y calculadores. Se parecía a Álvaro. No de forma llamativa. Pero estaba ahí, en la línea de la mandíbula. En la forma de la frente. La sangre, aunque diluida por décadas de mentiras, se manifestaba en silencio. Su oficina era amplia, con vistas al Paseo de la Castellana. En una vitrina, entre contratos y títulos, relucían varios objetos de plata antiguos. Y en un pequeño cojín de terciopelo negro, bajo una luz focal, brillaban 2 lágrimas de un azul profundo e inconfundible. Los azabaches del mar. Álvaro, dijo Manuel, levantándose. No ofreció la mano. Su voz era suave, cultivada, sin rastro del acento madrileño de la calle, y Estrella. Y supongo que esta debe de ser Lola. Siéntense. Se sentaron en las sillas de cuero frente al imponente escritorio. Estrella notó que Álvaro no apartaba la vista de los pendientes. Supongo que Pablo les habrá puesto al corriente de los detalles familiares, comenzó Manuel, recostándose en su sillón. Su tono era de un aburrimiento cortés, como si discutiera una fusión empresarial menor. Nos ha contado una historia, dijo Álvaro. Su voz sonaba tensa, pero firme, una historia sobre mi nacimiento. Y sobre cómo estos pendientes llegaron a las manos de la madre de Estrella. Una historia cierta, asintió Manuel, mi padre. El difunto don Roberto Mena tuvo un desliz con una sirvienta. Tu madre, Álvaro. Carmen era lista. Vio una oportunidad. Aceptó criar al niño, a ti, como suyo. Y a cambio recibió una suma de dinero y esos pendientes. Un secreto bien guardado a cambio de una vida modesta pero digna. O eso se suponía. Pero usted los quería de vuelta, intervino Estrella. Incapaz de permanecer callada, y usó la adicción de Carmen para conseguirlos. Y para mucho más. Manuel dirigió su mirada gélida hacia ella. La señora López es una mujer con debilidades. Yo ofrezco un servicio. Ella lo solicitó. Repetidamente. Los pendientes eran una garantía adicional. Un recordatorio físico de un acuerdo antiguo que ella había violado al deshacerse de ellos. ¿Violado? Eran suyos. Estalló Álvaro. Eran de la familia Mena, lo corrigió Manuel. Con una leve inflexión de impaciencia, se los dieron en custodia. Ella los vendió. O los regaló. Es lo mismo. Los recuperé cuando aparecieron en el mercado. Un acto de recuperación del patrimonio familiar. ¿Y la deuda? ¿Las amenazas a mi hijo?, preguntó Estrella, clavándole la mirada. Manuel esbozó una sonrisa delgada, sin calidez. La deuda es un contrato, con intereses legales. Por cierto. Y las amenazas son lamentables excesos de mis subcontratados. Ramón tiene un estilo un poco tosco. Lo siento por eso. El niño no debería haber sido mencionado. Su frialdad era más aterradora que cualquier grito. Trataba la ruina de su familia como un error de gestión. Ha destruido nuestra vida, dijo Álvaro, con voz temblorosa, por unos pendientes. No, negó Manuel, sacudiendo la cabeza ligeramente. Vuestra vida la ha destruido la señora López y su incapacidad para controlarse. Yo solo he sido el acreedor y el reclamante de lo que es mío. Hizo una pausa, observando a Álvaro. Pero hay algo más. ¿Verdad? Algo que ella nunca te contó. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. De ella.
Extrajo una fotografía antigua, más grande y nítida que la que les había dado Pablo. Era la misma escena, el jardín. La mujer elegante, su madre biológica, con el bebé. Los pendientes brillando. Pero en esta foto se veía también a un hombre joven, de aspecto severo, con la mano en el hombro de la mujer. Don Roberto Mena. Tu padre, dijo Manuel, señalando al hombre, mi padre. Él te reconoció. A su manera. Te dio su nombre. Un hogar. A cambio del silencio. Pero Carmen. Carmen quería más. Quería seguridad. Y cuando el dinero se acabó, empezó a chantajear a mi madre. Años después de que mi padre muriera. Pequeñas sumas. Al principio. Luego. Más. Mi madre. Para proteger el honor de la familia. Pagaba. Hasta que no pudo más. Miró a Álvaro directamente. Tú no eras solo un secreto incómodo. Álvaro. Eras un instrumento de chantaje para ella. Durante años. La revelación golpeó a Álvaro como un puñetazo en el estómago. No solo había sido un hijo ilegítimo escondido. Había sido un arma usada por la mujer que llamaba madre para extorsionar a su verdadera familia. Es mentira, murmuró. Pero sin convicción. Demasiadas piezas encajaban. Tengo los extractos bancarios. Las cartas, dijo Manuel. Suavemente, Carmen no es una pobre víctima del juego. Es una estafadora de larga trayectoria. Te usó a ti. Usó a mi familia. Usó a Estrella y su madre. Todo por dinero. Y cuando el chantaje ya no funcionó, recurrió al juego. Y luego, a robaros a vosotros. El silencio en la oficina era absoluto. Estrella sentía una pena profunda y furiosa por Álvaro. Su mundo entero. Su identidad. Se había construido sobre capas y capas de engaño. ¿Por qué nos cuenta todo esto ahora?, preguntó Lola. La primera en encontrar la voz. Podría haberse quedado los pendientes y haber ejecutado la prenda del piso. Habernos arruinado en silencio. Manuel consideró la pregunta. Jugueteando con un lapicero de plata. Porque el chantaje me disgusta, dijo. Finalmente, incluso cuando lo ejerce otro. ¿Y por qué? Hizo una pausa. Algo inusual en él, mi padre. A pesar de todo. Dejó instrucciones. En su testamento. Una provisión para ti. Álvaro. Pequeña. Simbólica. Que mi madre. Por rabia y por miedo a Carmen. Nunca ejecutó. Ver todo este circo. La miseria a la que Carmen nos ha arrastrado, es indignante. Para el apellido Mena. Incluso para la rama equivocada. Se levantó y fue a la vitrina. Cogió el cojín con los pendientes. Los contempló un momento. La luz reflejándose en los zafiros. La deuda, dijo. Sin darles la espalda, queda cancelada. El contrato de prenda sobre vuestro piso. Destruido. Ramón recibirá instrucciones de dejaros en paz. Se volvió. Sostenía los pendientes, a cambio. Estos vuelven a la familia Mena. Para siempre. Y vosotros os olvidáis de cualquier vínculo con ella. Sois Álvaro López. Hijo de Carmen. Nada más. ¿Trato? Era un ofrecimiento increíble. La salvación. La liberación de una pesadilla. Todo a cambio de 2 piedras y una historia que Álvaro ya no quería reclamar. Álvaro miró los pendientes. Luego miró a Estrella. En sus ojos. Ella vio el dolor. La traición. Pero también un destello de alivio. De deseo de quemar todos los puentes con ese pasado envenenado. ¿Y Carmen?, preguntó Estrella. Manuel puso una cara de desprecio. La señora López es asunto vuestro. Yo ya no tengo interés en ella. La justicia. Si decís algo, será lenta y dudosa. Ella está enferma.
Y ha perdido todo lo que le importaba, vuestro respeto. Su secreto. Su posición. Para alguien como ella. Es un castigo peor que la cárcel. Era cierto. Carmen ya estaba en una prisión de su propia creación. Álvaro respiró hondo. Asintió. Una sola vez. Con la cabeza. Trato. Los pendientes son suyos. La deuda. Cancelada. Nosotros seguimos con nuestra vida. Manuel asintió. Satisfecho. Colocó los pendientes en el cajón de su escritorio y lo cerró con un clic definitivo. Extendió una mano. Esta vez. Para darles un sobre. Aquí tienen la documentación de cancelación de la deuda y la nulidad notarial del contrato de prenda. Firme donde está señalado. Álvaro. Y esto, sacó otro papel, es un cheque. La provisión que mi padre dejó para ti. No es una fortuna. Pero es suficiente para un nuevo comienzo. Para pagar las deudas legítimas que Carmen haya contraído en vuestro nombre. Y para mudaros. Si lo deseáis. Álvaro cogió los papeles y el cheque. No miró la cantidad. Solo asintió de nuevo. Salieron de la oficina en silencio. La luz del día les pareció demasiado brillante. Demasiado normal. En el coche. Nadie habló. La victoria sabía a ceniza. Esa noche. En el hospital. Álvaro y Estrella se enfrentaron a Carmen. Le contaron todo. Lo que Manuel había dicho. Los años de chantaje. La verdad sobre su origen y sobre cómo ella lo había usado. Carmen. Postrada en la cama. Escuchó sin llorar. El infarto y las revelaciones parecían haberla vaciado por dentro. ¿Es verdad?, preguntó Álvaro. Por última vez. Su voz cargada de un dolor infinito. Sí, y susurró ella. Mirando al techo, todo es verdad. Te quise. Alvarito. En mi manera, pero te usé. Y usé todo lo que pude. Por miedo. Por avaricia. Por envidia. No hubo más que decir. Álvaro dio media vuelta y salió de la habitación. No volvería a mirarla con los ojos de un hijo. Una semana después. Carmen fue dada de alta. Se fue a vivir. De forma temporal. Con una prima lejana a un pueblo de Guadalajara. La distancia era física y emocional. El piso de Madrid se puso a la venta. No por la deuda. Ya extinguida. Sino por la necesidad de dejar atrás los fantasmas. Con el dinero del cheque de Manuel, una suma considerable que les dejó sin palabras, y lo obtenido por la venta. Pagaron las deudas menores de Carmen. Compensaron al hospital por los medicamentos robados, sin denuncia. Gracias a la influencia de Manuel, y compraron un apartamento más pequeño. En un barrio nuevo. Sin historia. Los azabaches del mar desaparecieron para siempre de sus vidas. Estrella a veces pensaba en ellos. No con nostalgia. Sino como un símbolo de un veneno que finalmente había sido extraído. Una tarde. Mientras desempacaban cajas en su nuevo hogar. Diego encontró el viejo estuche de terciopelo azul. Vacío. En una caja de trastos. ¿Qué es esto? ¿Mamá?, preguntó. Abriéndolo. Estrella lo tomó de sus manos. Lo sintió ligero. Inocuo ahora. Es un recuerdo de una historia que ya terminó, dijo. Y lo cerró con un suave clic, una historia que nos enseñó que algunas cosas brillantes pueden esconder mucha oscuridad. Y que la familia no es la sangre que compartes, sino la verdad que puedes soportar juntos. Álvaro. Que estaba colocando una estantería. La miró. En sus ojos ya no había el peso aplastante de la traición, sino el cansancio de una batalla librada y la determinación quieta de quien empieza de nuevo. Asintió. Y una pequeña sonrisa. La primera en semanas. Asomó a sus labios. El futuro era incierto. Cicatrizado. Pero por fin era suyo.
construido no sobre mentiras heredadas, sino sobre las ruinas limpias de una verdad, por muy dolorosa que fuera. Y eso. Supieron en ese instante silencioso mientras el sol de la tarde entraba por la ventana nueva. Era el único legado que valía la pena conservar.